Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número de los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Les respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a su pueblo, que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que los consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con gran alegría celebramos este Día del Señor, el domingo Día del Señor. Con esta Santa Eucaristía santificamos y obedecemos aquello que el Señor nos manda. Como criaturas el deber de adorarle, pero como hijos el amor nos suscita el corazón de ser agradecidos con Dios y por eso estamos acá. En esta Eucaristía el Señor nos presenta en una parábola la exigencia de dar fruto. Y el fruto es el mismo Cristo. Cristo es el fruto bendito de tu seno, de tu vientre. Le decimos a Nuestra Señora en el Ave María.
Nosotros estamos llamados a dar el fruto en nuestra vida, y ese fruto es Cristo. Es decir, que estamos llamados a dejarnos transformar, dejar que el Señor mismo haga en nosotros morada en Él, que nosotros podamos ser morada de Él, que nosotros podemos amarle en todo a Él. Es el fruto al cual nosotros estamos llamados y que no podemos por sí solos, porque a nuestras fuerzas, a nuestras limitaciones, le es imposible poder dar el fruto de Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso vemos la necesidad hoy de recordar lo que celebrábamos el día de ayer. Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Es necesario, y hoy más que nunca imperante, necesario, dedicarle fuerzas para que todos juntos podamos rezar el rosario como firme propósito en nuestra vida, no solamente para alcanzar nuestra salvación, sino alcanzar la salvación de los que se nos han confiado, y más allá también alcanzar la salvación del mundo entero. Es necesario entonces que nosotros dediquemos en este domingo el poder pensar, el poder reflexionar, el poder meditar en la urgencia de esta arma que la Virgen nos ha concedido. Y es lo que San Pablo, de alguna manera, podemos interpretarlo, así lo interpreto yo, en la providencia divina. Nos habla en la carta a los Filipenses. Nos recomienda dos cosas. Primero, nos insiste en que no nos debemos angustiar por nada. Y en cualquier circunstancia, entonces, si hay angustias, si hay tentaciones de angustias, si hay tentaciones de preocupaciones, entonces acudamos a la oración y a la súplica. Entonces, es la primera recomendación de San Pablo, la oración, la súplica. Y la oración del Santo Rosario sí que es la mejor súplica y la mejor oración. Segunda cosa que nos dice San Pablo, que nos recomienda, nos dice: en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es puro y justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Estamos llamados a pensar en Cristo, porque Él es lo más honroso, Él es lo más noble, Él es lo más puro que podemos nosotros tener en nuestro pensamiento, lo más loable, lo más como tal grandioso que podemos pensar, que podemos tener en nuestro corazón. Y así nos lo transmite San Pablo. Y el Santo Rosario tiene esa función, tiene esa finalidad de crear en nosotros a Cristo, de formar en nosotros a Cristo, de formar en nuestra alma, en nuestra vida, al mismo Cristo. La Virgen María es aquella que formó en su seno el cuerpo de Cristo, los sentimientos de Cristo, los afectos de Cristo, las emociones de Cristo. Todo eso se lo transmitió Nuestra Señora. Y si ella lo hizo con el Verbo de Dios, también tiene el poder y la potestad para hacerlo con nosotros, para hacerlo con nuestro corazón y con nuestra alma. Entonces, me veo en la obligación para obedecer a Nuestra Señora en poderle dar a ustedes 10 excelencias del Santísimo Rosario que nos habla San Luis María Griñón de Montfort. Ayer lo decíamos y hoy lo volvemos a repetir, porque debe de calar nuestro corazón, debe anidarse en nuestra alma la necesidad de que nosotros todos los días podamos rezar el Santo Rosario. Nosotros tenemos distintas presencias de Jesús. La primera de ellas y la más grandiosa es la Eucaristía, sin duda. Jesús se nos da en la Eucaristía y es lo primero que tenemos nosotros que cultivar. Hago un paréntesis. Hay un sacerdote que está dando el sacramento de la confesión ahí en el confesionario para aquel que se quiera reconciliar con el Señor lo pueda realizar. Cierro el paréntesis.
La Eucaristía es lo más grandioso, la Eucaristía es lo más formidable, porque es el mismo Cristo, su presencia real, su presencia verdadera. Y entonces, cada vez que nosotros acudimos a comulgarle, a recibirle en el sacramento, entonces Él va formando en nosotros sus sentimientos, sus afectos, todo lo que es Él se nos va dando. Pero de alguna manera también se nos da la Virgen María, no sacramentalmente, pero sí espiritualmente, porque ese cuerpo que recibimos, esa sangre que recibimos, Jesucristo la recibió de Nuestra Señora, lo cual nosotros recibimos también a Nuestra Señora. Pero en el rezo del Santo Rosario, que es la oración más grande, más sublime, más poderosa después de la Eucaristía, tiene la capacidad de darnos al Hijo, de darnos a Jesús. Se da a la Virgen María, se da a sí misma, con todo lo que es ella, con sus virtudes, pero la misión de ella es formar a su Hijo en nosotros. Y entonces San Luis María Guión de Montfort nos habla de 10 excelencias del rezo del Santo Rosario. La primera nos dice que es de gran utilidad para alejarse del pecado. La primera misión de la Virgen María a través del Santo Rosario es precisamente sacarnos del pecado mortal. Y entonces nos afirma el santo: con el Santo Rosario alcanzarás la gracia necesaria para evitar el pecado mortal. Vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se creen más seguros en medio de los espíritus malignos, en medio de los más habilidosos espíritus, y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito. El demonio sabe que le queda poco tiempo, y entonces astutamente él se sumerge, se esconde, se inmiscuye en las cosas de este mundo para tentarnos, para engañarnos, para entretenernos, para distraernos. Pero la Virgen María, cuando nosotros le rezamos el rosario, ella va colocando en nuestro corazón los sentimientos de Cristo para no dejarnos engañar por el enemigo. Ella nos va colocando sus sentimientos para que entonces nosotros sepamos discernir qué es lo verdadero, qué es lo que nos lleva al cielo y qué no, para elegir entonces que Cristo viva en nosotros. Segundo, es de gran eficacia para acercarnos a su Hijo Jesús. Dice entonces San Luis María, la recitación del Santo Rosario es de una gran eficacia, que es como una escalera de 20 grados, por la cual vamos subiendo de virtud en virtud todas las veces que rezamos el Ave María, el Santo Rosario. Claro, son 20 misterios, contando los 5 misterios gozosos, los 5 dolorosos, los 5 luminosos y los gloriosos. 20 escalones en las cuales nos van haciendo ascender, subir de virtud en virtud. Ella va colocando sus virtudes en nuestros vicios para que haya esa transformación. Tercero, es útil y poderoso para los exorcismos. Es una batalla la que nosotros tenemos. Dice el libro de Job, la vida del hombre es una batalla en la tierra. Y es una batalla aunque no creamos, aunque yo no lo vea, pero es una batalla. Están los espíritus inmundos, invisibles, pero que nos odian a muerte, y están los espíritus de Dios que nos aman, invisibles, pero nos aman y que pelean con nosotros y pelean por nosotros. Y lo que más testifican los exorcistas, y a eso nos señala San Luis María, que desde esa época, desde el siglo XVIII, nos exhorta y nos recuerda de que Satanás es vencido por el rezo del Santo Rosario. Es vencido, y así lo atestiguan los exorcistas. Basta con colocar el rosario físico inclusive sobre el cuerpo de un poseso para que Satanás sea más atormentado que el mismo infierno. Sufre más Satanás por el rezo del Santo Rosario que lo que sufre en el mismo infierno. Porque la Virgen María
con toda su vida ya lo ha vencido. Y si algo le humilla y algo le hace sufrir, es la presencia maternal de Nuestra Señora. Y entonces cuando un alma, cuando una persona reza el rosario, es derramar todas las gracias, todo el amor, toda la vida de la Virgen María sobre él, y él entonces no le queda otra sino salir corriendo. Y de esa manera los santos lo han realizado en su vida, han amarrado a Satanás, y por eso podemos recordar nosotros al Santo Padre Pío de Pietrelcina, quien vio la película de él, y si no la invito a que la puedan ver, la película del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Él vence a Satanás con el rezo del Santo Rosario. Y él decía, el arma, mi arma, porque sabía que el rosario es como una espada que vence a Satanás, que chuza a Satanás, que le hace sufrir de tal manera que lo saca corriendo de nuestras vidas. Cuarto, otorga grandes frutos. Y entonces recuerda San Luis María Guillón de Montfort que la Virgen María le dijo a Santo Domingo de Guzmán: recuerda, hijo mío, que cuando Dios quiso renovar el mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. ¿Cuál es la salutación angélica? El día en que el ángel Gabriel desciende de los cielos y entonces le anuncia a Nuestra Señora, antes de que suceda la encarnación, antes de que suceda la redención en la cruz, el Señor envió esa lluvia de gracia sobre Nuestra Señora para entonces formar en sí misma al Verbo eterno de Dios. Y ahí fue donde Satanás fue destruido, fue derrotado, en el momento en que la Virgen María fue habitada por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces una persona que reza el Santo Rosario trae a su vida ese torrente de gracias, ese torrente de lluvias espirituales, para que entonces Satanás sea vencido en nosotros. Y así renovó el mundo, y así renovará en nosotros también. Y entonces le dice a Santo Domingo: exhorta pues a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Y esa es mi exhortación en el día de hoy, y por eso lo hago hoy, porque ayer lo celebrábamos, entonces veía yo providencialmente que lo dijéramos hoy domingo para todos los que venimos a la misa el domingo, y que nos vayamos con esa noticia, con esa verdad, la urgencia de rezar el Santo Rosario. Recen el rosario, y el rosario transformará sus vidas. Me quedaría aquí diciéndoles todo lo que ha hecho el rosario en mi casa, en mi hogar, con mis familiares, con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, lo que ha hecho en mi vida personalmente y lo que he visto yo en tantísimas almas que así lo han recitado. Por contar una historia, una señora se me acercó y me dijo: perdí mi familia, mi esposo se fue del hogar, mis hijos quedaron traumados. Yo le dije: yo te doy una herramienta, no voy a contar toda la historia de qué le dije, pero lo esencial: mantente en gracia de Dios y reza el rosario todos los días, y la Virgen María obrará el milagro. Ella creyó, era su única posibilidad, su única salvación, su única arca en la cual ella podía navegar. Creyó y empezó a rezar el rosario, de tal manera que cuando ella, después de 3 meses de rezar el rosario, de rodillas, con devoción, con fuerza, con amor, porque el rosario hay que rezarlo con amor, con devoción, con fe, con lo más devotos posibles, ante una imagen de Nuestra Señora, creyendo en su presencia en nosotros, al lado de nosotros. Entonces ella, rezando el rosario, toca en la puerta de la casa, abre ella y era su esposo. De rodillas cae pidiéndole perdón y vuelve a su hogar. Y así muchísimos. Entonces el rosario verdaderamente es un instrumento eficaz para concedernos todo cuanto nosotros pidamos, para causar el fruto de Cristo en nuestros hogares y en nuestra casa.
Dice como quinto, constantemente es atacado y difamado. Es tan excelente el rosario que es atacado. Y ese es un fruto. Dicen por ahí, solamente se le tiran piedras al árbol que tiene frutos. A un árbol que no tiene frutos, pues no se le tiran piedras, porque ¿para qué? Entonces el rosario es atacado, y es atacado dentro de la misma iglesia. Hay muchos obispos que atacan el rosario. Hay muchos sacerdotes que atacan el rosario, y hay muchos católicos que piensan que no es necesario, y así lo enseñan. No, ¿para qué repetir tantas avemarías? ¿Para qué? Eso no es necesario. La Virgen sabe lo que yo quiero, lo que yo le voy a pedir. No es necesario. Y se ataca y se humilla el Santo Rosario. Pero el Santo Rosario es una oración humildísima, sencillísima, pero que tiene un poder grandísimo, porque es el poder de intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María. A mí en los seminarios donde estuve, en 2 seminarios específicamente, de los 5 que estuve, me prohibieron rezar el rosario, me atacaban por el rezar el rosario, y me decían, le falta a usted teología en la cabeza porque reza el rosario. Aquellos que sabemos de teología, no es necesario esa oración de repetir y repetir el Ave María, decían ellos. Y así muchas congregaciones. Entonces el Santo Rosario es atacado, pero porque da muchos frutos. Todos los santos que lo recitan han llegado a la santidad. San Juan Pablo II, Santo Cura de Ars, el Papa Juan Pablo II, el Padre Pío Pietrelcina. Muchos santos rezan el rosario, y entonces el fruto de Cristo en sus corazones, el fruto de Cristo en sus almas. Entonces dice San Luis, hay muchos libertinos, impíos, gente orgullosa que se atreve a difamar el Santo Rosario y a alejar de ellas a las personas. Es fácil reconocer que sus lenguas están infectadas por el veneno del infierno y que se mueven al impulso del maligno. De alguien que tenga algo en contra del rosario es porque el maligno le ha sembrado esa cizaña, es porque ha sido movido por Satanás. Sexto, ¿qué hace entonces el Santo Rosario? Pues precisamente nos cuenta San Luis María Guiñón de Montfort que lo más esencial es llevarnos al cielo. Y entonces cuenta la historia de Santa Gertrudis, que rezando el rosario tiene una visión, contempla a Jesús sentado haciendo unas cuentas en sus manos, como si estuviese rezando el rosario, y entonces esas cuentas eran de oro brillantísimo, y entonces le pregunta a Gertrudis, Jesús, ¿qué estás haciendo? Contando las avemarías con las cuales estás pagando tu deuda para poder llegar al cielo. Tú pagas con el rosario tu cielo, tu cielo. Séptimo, el Santo Rosario es sumamente victorioso. Nuestra vida es de gran guerra y tentaciones continuas, dice San Luis. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades del infierno. ¿Qué mejores armas podemos empuñar que la oración dominical, enseñada por nuestro propio capitán, Jesucristo el Señor? Y la salutación angélica que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó al mundo entero. Nuestra lucha, entonces, no es contra seres de carne y sangre. Entonces, como pastores, nosotros debemos guiar al rebaño a luchar. Ustedes son ovejas que están en medio de la lucha, pero ¿cómo las vamos a mandar a luchar sin las herramientas, sin las armas verdaderas? Y por eso mi exhortación, mi más grande preocupación, que estemos en el mundo desprotegidos. Por eso hay que protegernos, hay que acudir al seno de Nuestra Señora, correr bajo su manto en el rezo del Santo Rosario, para que entonces con esa arma podamos ser protegidos de sus acechanzas, de sus maldades, de sus tentaciones. Rezar el rosario. Yo les pido, les suplico, no lo dejen. Les exhorto,
propónganse rezarlo todos los días, para que entonces la Virgen María haga prodigios en sus vidas. Octavo, es de suma infalibilidad, es decir, el rosario es infalible. Todo lo que se pida a través del Santo Rosario se nos concede. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros rezamos el rosario, no nos mira a nosotros, sino que mira a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora está con el rostro, aquel mismo rostro que está en las bodas de Caná. Cuando Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto? Nada tenemos que ver. La Virgen María, que lo conoce perfectamente, pues le hace la cara que para Jesús es irresistible. Y entonces la Virgen María alcanza de Jesús ese milagro. Lo mismo pasa con nosotros. Jesús ve el rostro de la Virgen María en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos concede todas las gracias. Eso sí, es infalible en cuanto a que nosotros pidamos todo aquello que es para nuestra salvación, que es para nuestra salvación eterna. Noveno, de gran provecho para quienes lo rezan. Y lo dice Montfort en 3 cosas. Es de gran provecho, ¿por qué? Porque durante toda nuestra vida seremos colmados de la gracia abundante de Dios, de la gracia abundante, de tal manera que siempre tendremos en nuestro corazón el deseo profundo de confesarnos, el deseo profundo de cambio, el deseo profundo de virtud, y entonces el Señor nos estará siempre alimentando con su gracia. Tercero, la Virgen María nos promete que nos asistirá en el momento de nuestra muerte, para darnos la paz, para no perturbarnos, para no caer en desesperación y entonces pasar de este mundo al otro en serenidad. Y tercero, dice San Luis, que es la promesa de la vida eterna. Nos llevará ella misma con su manto, con su camándula a la vida eterna. Y décimo, el Santo Rosario es de lo más agradable y amoroso para Nuestra Señora la Virgen María. Sí, es tantísimo agradable y tantísimo adorable. Dice San Luis, saluda a la Virgen María, honra a tu bondadosa Madre, preséntale al menos 50 Ave Marías diariamente. Cada una de ellas contiene 15 piedras preciosas que agradan más a María que a todas las riquezas de la tierra. Un rezo del Santo Rosario agrada más a la Virgen María que todas las bellezas de la tierra. Usted pudiese ser el dueño de todas las bellezas de este mundo y ofrecérselo a la Virgen María, es nada en comparación a rezarle un rosario. Es nada. Le agrada profundamente a Nuestra Señora. Y termina entonces San Luis María, el rosario tiene tantos enemigos que me parece uno de los favores más señalados de Dios. Si tiene tantos enemigos es porque es bueno. Y entonces me dice, es uno de los favores más grandes de Dios para poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Y entonces dice San Luis María, persevera y alcanzarás la corona admirable preparada en el cielo a tu fidelidad. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida, como dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 10. Queridos hermanos, enamorémonos del Santo Rosario, para alcanzar grandes gracias para este mundo, confesados permanentemente, enamorados de Jesús en Eucaristía, comulgándole frecuentemente y rezando el Santo Rosario, tenemos la protección maternal de Nuestra Señora, de la Virgen María. Creámosle a ella, creámosle profundamente a ella. Ella se nos apareció en la Rosa Mística, se nos apareció en Garabandal, en La Saled, se nos apareció en Lourdes, se nos apareció en Fátima, se nos ha aparecido en tantísimas partes, en Akita, Japón, en Nuestra Señora de Medjugorje, y lo único que dice y repite Nuestra Señora es: conviértase,
recen el rosario, recen el rosario, recen el Santo Rosario. Si la Virgen María lo dice, ella que es la reina, lo dice, es porque sabe las razones necesarias por el cual nosotros debemos rezar el Santo Rosario. Usted quiere asegurar la presencia maternal de la Virgen María en su vida, rece el Santo Rosario, rece el Santo Rosario. Que ella nos conceda todas estas gracias, que nos colme de bendiciones, que nos colme de su alegría, que nos transforme en su Hijo, para que de esa manera podamos gozar eternamente en el cielo. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y